Cocoliche Producciones. Una vez, cuando era adolescente, estaba hablando con mi mamá sobre cómo el dinero es capaz de corromper a la gente. Me acuerdo que ese día ella me dijo, el problema no es el dinero, el problema es el poder. Y en ese momento me quedé pensando, porque no entendía bien a qué se refería. La vida después me fue demostrando que el poder, en sus múltiples acepciones, es la influencia que uno tiene sobre los demás, la influencia de uno sobre el otro. Esto se da en la política, en las relaciones humanas, en las creencias religiosas, pero también es importante el poder interno, ese que nos permite hacer de lo insignificante algo extraordinario. El poder de hacer valer lo que realmente importa, la influencia que tenemos sobre nosotros mismos. Mi nombre es Marina Lambertín. Mi nombre es Pablo Croceto. Mi nombre es Leonel Monio. Y esto es Universo y Confusión. Hoy, el poder. Bueno, el poder es esto, es la capacidad de influir o controlar el comportamiento de otros, los eventos o los recursos. Y puede manifestarse de muchas formas, ¿no? Como decíamos, el poder político, el poder social, el poder personal, el poder físico o coercitivo y el poder simbólico. Todas estas son formas de influenciar el comportamiento de otras personas y entiendo cómo esto puede corromper incluso más que el dinero, ¿no? El hecho de tener gente que haga lo que vos querés que haga. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también el poder existe en el poder que tenemos nosotros en nuestro interior de hacer lo que nos gusta, de ser buenas personas, de el poder de ayudar al otro. Hay muchos tipos de poder. También me parece que es un concepto que tiene como varias interpretaciones para mí, que es como varios otros, no como el éxito, por ejemplo, ¿no? Como que venimos del programa, pero me parece que para quien no vio puede ir a ver Cocoliche, el programa del éxito. Me parece que el poder no es uno solo, son varios, y como muchas cosas puede ser bien utilizado o mal utilizado el poder, porque una cosa es el poder propio de yo puedo realizarme o yo puedo correr una carrera y otra cosa es yo tengo poder, te lo hago saber de la peor manera. Bueno, para Foucault, el poder no es algo que se posea, sino es algo que se aplica. Claro. Y se aplica a través de dispositivos o instituciones, según él. Quienes son dueños de esos dispositivos o de esas instituciones son quienes manejan el poder. Pero está mal confundir que tienen poder, sino que lo pueden ejercer. Y acá donde viene quizás algo que vemos muy relacionado quizás a la economía, a la política, o a veces ni siquiera en esos dos grupos, sino en cosas tan efímeras como un proyecto personal, ponele con otras personas, como que le das un poquito de poder y ya se empieza a tornar oscuro. Sí. Porque en ese afán, esa necesidad de tener o de mantener el poder que no se puede, porque no lo puedes poseer, haces todo lo posible. Hasta mentir, eso se ve mucho en los esquemas Ponzi. Hay gente que dice yo no podía parar de mentir porque quería seguir teniendo control sobre esto. Y qué loco que es cómo nos llama la atención cuando quien tiene el poder no lo usa para algo, o no es una persona que lo usa mal, digamos, ¿no? Como, pero esta persona, qué bien, ¿no? Como nos llama la atención eso, wow. Y siempre está como ese pensamiento de, bueno, pero algo oscuro tiene que tener, porque si tiene poder, ¿no? Sí, siempre la duda está. Pero es muy loco eso, porque uno ya asume que el que tiene poder lo va a usar en algún aspecto de su vida para el mal. Y qué loco también, lo pensaba en lo que decías vos, ¿no? Esto de que quien tiene el poder lo tiene porque hay un otro que legitimiza que esa persona tenga el poder. Porque si yo digo, mañana me paro en una calle y digo, todos tienen que arrodillarse y rezarme, la gente me va a mirar y me va a decir, ¿quién sos vos? Exacto. ¿Entendés? Ahora, si yo lo digo y hay 100 personas que lo hacen, bueno, porque claramente tengo un poder sobre ellos. Por eso hay muchas cosas que son sistémicas
que es muy difícil atribuírselas a una persona porque es sistémica y pasa, ponele, tenés un sistema político que no te cierra, matar al que está a la cabeza no va a ser nada más que tenés una cefalía momentánea y va a subir el siguiente porque el sistema está hecho para perpetuarse. Por eso también es un sistema, pues si fuera frágil ya se hubiese caído hace rato. Pero la idea principal es entender como que el poder en algunos ámbitos no reside en personas, sino en los procesos, sistemas y dispositivos que están por ahí dando vuelta. Pero que hay un pueblo que legitima, claramente. Sí. De hecho, algo que siempre me quedó de la Revolución Rusa fue que se intentó hacer muchas veces la revolución, pero en el único momento en el que se pudo realmente hacer fue cuando las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de los revolucionarios. Claro. En el momento en el que las armas cambiaron de mano, o sea, de la gente que tenía las armas, ahí fue cuando se cambió. Entonces, ellos fueron los que legitimaron y hicieron posible esa revolución, que después, como bien dice Rebelión en la Granja, si no leyeron ese libro, léanlo porque es espectacular, de George Orwell, donde muestra estas dinámicas de poder, donde los animales hacen toda una revolución contra los humanos y luego los cerdos son los que mandan, es un poco la metáfora de la Revolución Rusa, Claro. que terminan haciendo lo mismo. Una vez que llegaron al poder, se convierten en dictadores. En dictadores como antes había sido los anteriores que derrocaron. Entonces, ¿qué fue? ¿Culpa del poder? ¿O fue culpa de la gente que les dio ese poder? ¿Entendés? Como, ¿qué se mueve ahí? ¿Qué dinámica se mueve ahí? Sí, y también puede ser que haya gente que no esté preparada para tener poder. Mentalmente tener poder te descoloca. Para mí, no sé, yo creo que soy una persona que no está preparada para tener poder, no porque lo vaya, no lo sé, pero no porque lo vaya a usar para el mal, porque no sabría qué hacer con eso, ¿no? Porque me estaría replanteando todas y cada una de las decisiones que yo tome para no cagar a nadie, digamos. Me parece que, como decían, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo El dice tío el tío Ben en En Spider-Man. Spider-Man. Estaba pensando en esto de qué pasa cuando tirás un poder y vos asumís y perpetúas lo mismo. Capaz es la naturaleza humana, pero no como algo biológico, sino como algo cultural. Tendemos a la hora de querer organizar las cosas que sean de esta forma, con aparatos opresivos, ponele. En el caso de la Revolución Rusa, para mantener la idea, tuvieron que hacer desaparecer varias personas de por medio, algunas fotos que se cambiaron, algunos amigos que dejaron de estar, no por voluntad propia. Y quizás esa es la naturaleza de ese siglo, ponerle, no sé, ahora, si eso sucediera, no sé, capaz la cambia con otra perspectiva. Bueno, pero viste que ahí se sigue manteniendo una especie de presidencia dictatorial. En Rusia, digo. Sí. Sí. Esto de... Hay muchos países en los que sucede esto porque hay como algo de la naturaleza humana horrendo de querer perpetuarse en ese cargo. Porque en las democracias uno sabe que empieza y termina y bueno, terminará en 4 o en 8 años, pero se termina. Y la gente siempre, fíjense, si ustedes piensan en los políticos, aún en democracia siempre quieren mantenerse en el poder, de una u otra forma. Claro, capaz lo que cambia es que se perpetúa. Para mí, en las democracias convencionales de Occidente, se perpetúa el sistema. Que ahí donde vemos, tipo, están las mismas figuritas de hace un montón de años dando vuelta por ahí, por la esfera política, tanto sea en el Congreso o en los ministerios. Entonces lo que se perpetúa es el sistema. En cambio, en una cuestión más como Rusia, ponele, se perpetúa un cargo, una persona durante un montón de años. Que no sé, o sea, no voy a decir que una es mejor que la otra, No. pero las dos son malas, son diferentes tipos de malo, por así Sí. decirlo. Sí, pero tiene que ver con esto de qué es lo que hace la gente cuando llega a ese poder, ¿no? Por eso también llamaba tanto la atención. Yo no puedo hablar desde el puro conocimiento porque no sé bien cómo fue la presidencia de Pepe Mujica, pero se habla mucho de él como persona, el hecho de cómo se mantuvo en su misma casa de toda la vida, con su misma familia, andando, iba caminando en todos lados, nunca usó un avión, nunca viajó en primera. ¿Viste esas cuestiones como decir, el tipo de alguna forma pudo mantener eso que lo hacía hacer él sin dejarse llevar por todo lo que el poder implica, ¿no? Sí, además cuando lo escuchabas a Pepe Mujica, yo no sé si fue buen presidente o mal Exacto, yo presidente, tampoco. porque yo no soy uruguayo, pero escucharlo a él y su visión de la vida en cuanto al poder, la tiene muy clara que eso, que no es... Que no era por ahí. No era por ahí y que el éxito no era el poder,
sino otra cosa, digamos. Como que él era un servidor. Es muy interesante escucharlo. Si fue bueno o malo, no lo sé. También hay una sensación de que el poder te da como esa sensación de invulnerabilidad. De yo todo lo puedo y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, porque yo, el que manda soy yo, el jefe soy yo. Por eso digo, a veces esa sensación te corre un poco del eje. Y en la vida real es todo lo contrario, porque sos mucho más vulnerable a las críticas, a que te suceda algún tipo de intento de asesinato o de gente que te quiere ver literalmente, o sea, fuera de este mundo. Hay que ver cómo se maneja eso también, ¿no? Como esta sensación de no defraudar a nadie, de tomar la mejor decisión para todos, o bueno, en el más sano de los casos también, ¿no? A veces es como, bueno, mira. Sí, para mí se genera una rosca en esta cuestión de sos la persona que tiene la mayor responsabilidad de un país. Vamos con ese ejemplo. Y en tu círculo no vas a tener como gente muy crítica. ¿Por qué? No, Porque esa gente que está ahí va a querer enalzar tu figura porque vos le diste la potestad de también estar en sus cargos y así para abajo. Y termina generándose esta cuestión de que nadie genera como una crítica sobre lo que se está haciendo o ver cómo se podría mejorar esto, sino como que todas las medidas que estamos haciendo están bárbaras. Esto es contra todos los partidos políticos que han estado en el poder. Es eso, que no hay autocrítica y tiene que ver con esto de no voy a discutir porque yo no quiero perder este poder que tengo ahora, que es tan similar como yo no quiero que me echen del laburo. claro. El problema es que quizás en tu laburo vos no jodés a mucha gente, pero No. el laburo de las personas que están en política afectan a la mayoría de la población. Claro, bueno, esto que te da el poder de ser una persona necia también, digo, no quiere decir que todos sean así, pero que puede llegar a pasar que el poder te anule, te haga una persona obtusa a comentarios o a sugerencias. Tiene que ver mucho con la manipulación también, Sí, ¿no? En cómo querer tener la razón hace que quieras manipular a los medios para que estén de tu lado y entonces manipulen a la gente para que la gente crea en lo que vos decís. Bueno, hay toda una cuestión. Me gustaría traer lo que algunos autores dicen sobre el poder. Por ejemplo, Maquiavelo, que escribió El Príncipe, dice: el poder es la capacidad de mantener y expandir el control sobre otros mediante la fuerza, la astucia y la manipulación. claro, claramente. O sea, esta era una guía que él tenía para los príncipes, lo cual me parece muy interesante porque era literalmente así. Thomas Hobbes, en El Leviatán, dijo: el poder es la capacidad del Estado para mantener el orden y la seguridad mediante la autoridad y la coerción. ¿Se dan cuenta de que esto que yo decía antes de la Revolución Rusa con la coerción, Sí. lo que realmente da poder a los estados es que tienen las armas, ¿entienden? Que tienen la Sí. posibilidad de meterte en cana. Y es re loco porque... la fuerza legítima de Sí. hacerlo. Porque Claro. en realidad todos tenemos la potestad de tomar armas. El tema es la legitimidad. Claro. Y no por nada en casi todos los estados el presidente también es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas. En casi todos los estados. Tiene que ver con esto. Tiene el poder de tomar las armas cuando quiera. Bueno, también, digo, es una visión de una forma de ejercer Obvio. poder que es por el miedo, por ahí. Ujú. Se puede ejercer por el respeto también. O sea, que la gente te tenga tanto respeto de que tu palabra tenga peso o de que tu sugerencia, por decir, tenga peso. Es lo más ideal, pero... En general, la mayoría de los autores hablan de esto de la coerción, ¿no? Antonio Gramsci cambia un poco de esto. En Prison Notebooks dice: el poder es una relación entre fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas donde la cultura y la ideología juegan un papel clave. Y creo que es reflejo de lo que nos sucede como sociedad, que lo que está detrás de todo es un discurso y una ideología que se quiere implantar, ¿no? Más allá de quién tenga las armas, que es lo que decía antes, también hay una cuestión ideológica de hacer que la gente realmente crea que lo que vos decís es así. Sí, el rol del líder, digamos. Sí, en esto último de la cuestión del respeto, hay una teoría, la teoría del loco, que no sé si la conocen. Es algo que se planteó en plena Guerra Fría, que vamos a hacer una pequeña aclaración, no fue tan fría. Hubo un montón de guerras en ese periodo entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín y también de la Unión Soviética. Pero para explicar geopolíticamente había dos bandos, los que estaban aliados con los soviéticos
y las democracias occidentales a la cabeza con Estados Unidos. Todo el mundo tenía la potencia de bombas nucleares, o sea, o lo que le dicen cabezas nucleares. China, Rusia, Estados Unidos, India, Sí. Francia, Gran Bretaña, todo el mundo tenía, o sea que en cualquier momento estábamos en tensión de que vuelva a suceder lo que pasó en Nagasaki y en Hiroshima. En esa tensión, y ya con las diferentes escaladas que había entre Rusia y Estados Unidos, con la carrera espacial, luego la guerra de Vietnam, a Richard Nixon se le ocurrió la idea de hacer correr la bola de que él estaba mal, que él estaba loco, desequilibrado y que podía hacer o tomar una decisión drástica que podía cambiar el panorama mundial. Hizo correr la bola de que él tenía siempre arriba del escritorio el botón para lanzar los misiles y que él siempre estaba a punto y estaba loco y estaba obsesionado con el comunismo y que quería aniquilar el comunismo y era lo que más le interesaba. Cuestión de que la Unión Soviética baje un poco la hostilidad y que se presente la paz en Vietnam. Lo termina logrando a través de eso, de hacer creer de que él estaba loco y que iba a reventar todo. Todo esto se filtra a posterior porque luego de 50 años los archivos clasificados se desclasifican. Eso está bueno para ir chequeando qué cosas nos vamos a ir enterando durante estos años. Y se planteó que sí, esto fue algo que sucedió, que fue real. Te genera la duda de hoy en día, ¿cuántos locos hay? Porque constantemente hay estas tensiones mínimas que no generan heridos en algunos casos, en otros sí, porque son conflictos abiertos y declarados, como los de Israel y Palestina, Ucrania y Rusia. Pero algo que siempre está latente entre las Coreas, cada tanto tiran misiles ahí en el límite del mar, cerquita del otro lado del país. Se tiran un misil y el otro le responde y se tiran. Claro. Y nunca pasa nada, o sea, nunca se llega a concretar nada, pero están constantemente ahí, viendo quién puede terminar de reventar todo. Y esto me hace dudar en los dirigentes que existen hoy en día, qué tan locos están y qué tanto se hacen los locos para que la gente les tema. Sí, trayendo a Maquiavelo, que bien nombraste, él dice que algo muy sabio es simular locura. Tremendo. Para manipular, precisamente. Exactamente, eso te iba a decir, es una forma de manipulación. Y cuando vos planteabas la pregunta esto, ¿cuántos locos sueltos hay o cuántos locos hay manipuladores? Que no los llevemos a las altas esferas políticas. Hay gente de a pie que nos cruzamos a diario, que son unos locos manipuladores que ejercen el poder mínimo, pero que tienen con una persona o con dos o con su pareja, con sus hijos, con el vínculo que tengan, de una manera súper hostil, o esto de la manipulación económica, por ejemplo, es una forma de tener el poder sobre la otra persona. Bueno, en las relaciones humanas, estas dinámicas del poder que vos decís se dan tal cual. Hay personas muy manipuladoras que pueden llevar a cabo diferentes tipos de poder, como esto, como la manipulación emocional, Sí. el control financiero. Hoy te digo un montón de cosas lindas y mañana no te hablo, como todas estas cuestiones que llevan un desequilibrio de poder. Muchas veces en los casos de violencia de género que les dicen a las mujeres mucho, ¿y por qué volvés? ¿Y por qué volvés? Y es porque uno no sabe cómo reaccionar frente a un manipulador, porque te tiene encerrado o encerrada en unos ciclos de violencia y amor. Sí. Amor entre comillas, ¿no? Sí, y además creo que ya un poco se termina alterando tu visión de la realidad cuando te metes con personas de ese estilo. Ya como que no todo se ve de la misma forma. Y es medio, qué sé yo, es muy poco empático pedirle a esa gente que haga las cosas que uno creería que hiciese si está en esa situación. Sí, de afuera es re fácil, pero cuando uno está dentro de una relación tóxica es muy difícil. Y no solo interpersonal, no solo de pareja, hay relaciones tóxicas laborales. Por supuesto. O de padres a hijos. O de padres a hijos, intrafamiliares, en donde el poder asimétrico, porque encima de eso, cuando puede ser en una pareja que te controle financieramente o también puede ser tu jefe, que claramente es el que te paga, o la empresa que te paga, que te mantiene en un círculo de vas a hacer lo que yo digo lo que yo quiero que hagas porque te estoy pagando y porque te corresponde y vos no podés poner los límites porque te quedas sin trabajo. Exactamente, o sea, como que lo que alimenta ese poder es tu miedo a quedarte sin trabajo, como también hay el miedo a quedarte solo o sola, el miedo a
no sé, digo, Que te deshereden. que te deshere- No, pero digo, pienso en esto, en la relación de padre e hijo, cuando el peso que tiene la relación padre e hijo o madre e hijo, esto de conservar la familia y eso, y el peso que eso conlleva, es como, no, ¿cómo me voy a pelear con mis padres? O ¿cómo voy a dejar de hablar con mis padres? Más respeto que soy tu Sí, padre. tal cual. Bueno, yo hace poco estaba hablando con una amiga y me dice, yo no tengo ganas de seguir viendo a mi mamá. Lo hablé en terapia, hace años que lo vengo hablando en terapia, y ya está, y tengo que asumir que mi mamá es una mala persona y que yo no tengo más ganas de fumarme esa. Y creo que una vez que desactivás ese miedo, desactivás el poder de la otra persona. Tremendo. Pienso en esto de decir como lo prohibido, porque decir eso, decir esto Claro. de no quiero ver más a mi padre, a mi madre, estás entrando en algo que es polémico a nivel social. Sí, Pero en el momento que podés decir lo que no se debe decir, te permite, bueno, abordar el tema. ¿Cómo vas a abordar este tema de que decís, che, no quiero ver más a mi familia? sí. ¿Cómo lo manejás? ¿Lo vas Sobre a todo, confrontar? ¿Lo vas a esquivar? Pero permite como empezar a tratarlo, porque si no es una cosa que está dentro de tu cabeza y no existe. pero sobre todo los propios prejuicios, porque me parece que lo primero que uno tiene que enfrentar es el prejuicio propio a decir, yo puedo hacer esto sin tanto juzgamiento, o sea, por eso decir, ¿qué va a pensar la gente si yo no me hablo más con mi hermano, mi viejo, mi vieja, ¿entendés? O si me separo, ¿no? Quizás hoy pasa menos, pero antes una persona que se divorciaba Era un paria. era una cosa Si no los horrible. dejan ni comulgar, ni volverse a casar por iglesia, y toda una cuestión, digo, en ese momento donde quizás la religión jugaba un papel todavía más fuerte en la sociedad, o sea, y después vieron que se divorció todo el mundo. O sea, una vez que Sí. se hizo legal, no sé, la generación de mis padres es la generación de los divorciados. Sí. Claro. Sí, también hay, bueno, dentro de lo que planteaba Foucault de los dispositivos, a veces los dispositivos no son cuestiones estatales, sino son sociales, que esos son los más complicados de desarmar, que es esto. Ni siquiera alguien va a venir a decirte, che, no podés pensar que no querés ver más a tu madre o que odias a tu madre, sino que eso está internalizado y vos Sí. mismo sos tu aparato de control. Sí, sí, Y sí. perdés poder, perdés potestad de hacer lo que vos querés hacer. Y me parece que ese es uno de los puntos también a analizar de dónde viene el poder. Sí, el poder para mí es eso, es como otorgarle a la otra persona el control de, no sé si de tu vida, pero por lo menos de un gran aspecto de tu vida. Me gustaría llevar esto hacia un lugar tal vez un poco más positivo en cuanto al poder mágico, pero no el poder mágico de Harry Potter, sino como el poder en cuanto a cositas que podemos hacer nosotros que nos empoderan, porque qué linda palabra que es empoderarse, ¿eh? No por nada es como la palabra que usamos las mujeres para Ujú. salir de dinámicas de poder que lamentablemente existen, ¿no? La dinámica de género, existe una dinámica de poder donde el hombre tiene un mayor poder que la mujer en ámbitos, todos los ámbitos. Pero bueno, saliendo un poco de eso, para empoderarnos, hay muchas cuestiones que están buenas para con uno mismo, ¿no? Como el poder de la intención, el poder de decir, yo quiero lograr esto y cómo lo logro. Y una vez que vos pusiste la intención sobre la mesa, es mucho más fácil cumplirla. Por ejemplo, yo tengo el poder de salir de esta relación tóxica, o yo tengo el poder de conseguir el trabajo de mis sueños, o yo tengo el poder de terminar una carrera, o una vez que lo intencionas, puede sonar así hippie de manifestar, pero decirlo en voz alta, como manifestar esa intención, literalmente es un paso más hacia poder cumplirlo. Creo que está bueno eso, utilizar herramientas que tenemos al alcance de la mano. Obviamente también ir a terapia, como decíamos antes, la terapia te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Eso ya es poner en acción una intención también, que es la intención de sanar. Sí, lo que tiene la terapia es esto, para quienes van, cuando vos empezás a poner en palabras cosas, decís, ah, esto existía, y a partir de hacerlo existir, de materializarlo, lo podés tratar. Tal cual. Pero Lo sí, que no se habla no existe y se te pudre por dentro, ¿viste? Como hablar también es usar el poder, creo que es una de las formas más fuertes, más poderosas que tenemos de ejercer nuestro valor. sí, es complicado porque es ver lo invisible, decir lo no dicho, es todo un ejercicio muy,
muy complejo. Lo que no se nombra no existe. Claro. Exacto. Y me gusta eso de cómo manifestarlo. Yo me acuerdo que también le agregaban esto de tener accountability, o sea, tener a alguien que te lleve la contabilidad, entre comillas, alguien que vos le decís El registro. el registro. Vos vas a hacer tal cosa y tenés una persona que te apoya, te dice, che, ¿cómo venís con esto? Y está junto a vos. O que te dicen, mirá lo que lograste. También se me ocurre que entender que uno es igual al otro, igualarse a la persona a la que uno le da el poder, también es un paso Bueno, tremendo. en una pareja sana, el Claro. poder es igualitario. Claro. O sea, no existe la dinámica de poder asimétrica, sino que nos respetamos, nos queremos como iguales y ambos, nuestra relación se basa en el respeto mutuo. Sí, el otro es, escuché algo que decía que el amor también es saber que yo tengo el poder de destruirte y no lo hago. Sí. ¿Gabriel Rolón? No lo sé. Porque me Puede ser. suena a Gabriel Rolón, pero sí, sí. Y me parece que es clave porque a lo que se refiere es con la intimidad. Yo conozco todo de vos. Literalmente Sí. puedo hacer algo ¿O no? tan específico que te puede hacer bosta. Entonces, yo te tengo acá y vos me tenés acá también. Y acá me refiero en la mano. Sí. Y en cualquier momento, si no sé, te puedo lastimar de la peor manera, pero no lo hago porque te amo. ¿Entendés? Y ahí está la diferencia con la gente manipuladora, con los psicópatas que Claro. tienen la oportunidad y la aprovechan. Sí. Bueno, voy a decir 2 frases de Harry Potter para cerrar Me gusta este muchísimo. episodio. Por un lado, relacionado a lo que dijiste recién, Monio, ambos tenemos oscuridad y luz adentro nuestro. Lo importante es sobre cuál de las dos decidimos actuar, ¿no? Todos tenemos la dualidad al alcance de nuestra mano. Entonces, ¿qué elegimos nos hace poderosos? Y por último, lo que le dijo Dumbledore a Harry Potter en el último libro, las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces tanto de infligir daño como de remediarlo. Usen su poder sabiamente. Idea original y voces: Pablo Crosetto, Marina Lamartín, Brian Leonel Miño. Edición: Brian Leonel Miño. Diseño de tapa: Pablo Crosetto. Locución: Marina Lamartín. Grabado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Pensé que iba a decir puta, Harry. Putas, Harry.